Date por vencido, Santiago Matías, porque no te funcionó la estrategia. Voy a hacer el cast completo, voy a hacer el cambio con el cast completo. La verdad que ha quedado demostrado que fracasó en este reality. Pero se tiró un tiro en el pie, el niño. Las críticas contra Santiago Matías explotaron después que anunció que va a cambiar prácticamente todo el cast de Planeta Alofoque y figuras como Molusco, Jamie, Harry Ramírez y hasta los dueños del circo reaccionaron durísimo, pero la pregunta es, ¿realmente fracasó el reality o simplemente el público espera otra cosa? Y es que todo esto comenzó cuando el mismo Santiago Matías anunció en vivo que iba a hacer un cambio completo del cast, porque según él la producción hizo de todo para que el grupo funcionara y no dio el resultado esperado. Desde ese momento las redes explotaron y muchísima gente comenzó a debatir si realmente el problema era los participantes o si el problema era la estrategia del reality. Voy a hacer el cast completo, voy a hacer el cambio con el cast completo. Voy a cambiar el cast completo. Nosotros como producción hemos hecho de todo para que el cast en estos más de 30 días sean dinámicos, sean proactivos, sean realmente un cast que entienda que es una competición, un cast que no se queje, un cast que no culpe a producción de cualquier cosa que suceda ahí adentro. Y vengo con un nuevo cast. Ahora, aquí es donde empieza el debate fuerte, porque hay personas que entienden que Santiago simplemente está haciendo lo que cualquier productor haría con un proyecto que no está funcionando como esperaba, pero otros entienden que el cast fue usado para generar contenido, views, polémicas y engagements, para luego simplemente sacarlos de un día para otro. Y honestamente lo que más le está criticando la gente a Santiago no es solamente el cambio del cast, sino la manera en que manejó todo el reality desde el principio. Reality, él hizo un desastre con lo de la pelota, ¿te acuerdas que dijo lo del pan? Él se tiró un tiro en el pie él mismo y perdió mucho apoyo. No siempre el odio, Master. O sea, cuando hay veces que el odio sí levanta pasiones, levanta views y levanta todo lo que tú quieras. Pero cuando tú estás todo el tiempo odio, llega el momento en que la gente te va a vomitar. Es que yo no estoy diciendo que es correcto. Él tiene mangado su público. Él sabe cómo manipular las emociones de su público y le funciona. A él no le funciona siendo una buena persona. Lo que pasa es que a él le funciona siendo soberbio. Y aquí Molusco toma un punto muy importante, porque muchas personas sienten que Planeta Alofoque se volvió demasiado polémica tras polémica. Un día era una pelea, otro día una eliminación, otro día un problema con venezolanos, otro día una relación, otro día un conflicto. Y llegó un momento en donde mucha gente ya no sabía qué era contenido real y qué era simplemente estrategia para generar views. Y ojo, la controversia sí funciona. Santiago ha construido literalmente un imperio digital usando controversia, pero también es verdad que cuando todo el tiempo el contenido depende de conflicto, el público puede cansarse más rápido. Una falta de respeto a la gente que invirtió su tiempo, hizo contenido en Planeta Alofoque. ¿Cómo Santiago Matías se atreve a de la noche a la mañana eliminar al cast que te dio contenido, que te generó dinero y que estaban dispuestos a hacer lo que sea por darte rating? Tú no valoras el tiempo de las demás personas y eso es un problema bien serio. Ahora de la noche a la mañana vamos a hacer un cast nuevo porque no me está funcionando. Cuando tú sabes que la estrategia que tú estabas utilizando no te estaba funcionando y que eso no es culpa del cast. Esa gente invirtió tiempo, dinero, esfuerzo para poder estar allí. Vamos a eliminarlos porque hoy me levanté con el lado izquierdo de la cama y vamos a meter gente nueva. ¿Realmente tú deberías hacer eso? ¿O realmente tú deberías terminar ese live stream? Date por vencido, Santiago Matías, porque no te funcionó la estrategia.
Y esta probablemente ha sido una de las críticas más fuertes contra Santiago, porque aquí ya no se está hablando solamente de números o de views, aquí se está hablando de trato hacia los participantes, porque independientemente de si el reality funcionó o no, mucha gente siente que el cast sí dio contenido durante semanas. Entonces la pregunta es, ¿realmente ellos eran el problema o el problema era la dirección del reality? Santiago está cansado, es un ejemplo de que esos reality no pueden durar tantos días. ¿Cuántos llevan? Como Sí. 40, Es 40. que eso es demasiado, Ya la 55 gente ha días. perdido el control, sobre todo por los participantes. La gente no sabe quién está hoy, nadie identifica quién está, ni tiene a todo el mundo loco. Y sobre todo con todas las noticias y los disparates que él está hablando. Un día dice que va a poner una niña a Chari, que se va a casar con Chari, después se casa con la otra muchacha. Entonces que la gente no entendí, me llamaba un arroz con mango. Digo, yo no estoy viendo eso y tampoco yo entiendo, porque no se sabe si era contenido, si era verdad. Entonces son tantas las cosas que él dice que la gente está perdida en el camino con este reality. La verdad que ha quedado demostrado que fracasó en este reality, que no tuvo la conexión de parte del público, no fue como la primera y la segunda. Entonces la tercera parte nunca son buenas. Y ha quedado demostrado con esto del Planeta Los Foques. O sea, tú determinas que ya esto ha sido un fracaso Es total. que han hecho tantas cosas, la gente se ha conectado, porque aquí no se entiende si es un reality, si es una casa, si es un planeta, aquí no se entiende nada, porque son tantas las locuras, los disparates, los pleitos, que la gente no se identifica. Y honestamente aquí Harry dice algo que mucha gente también viene comentando en redes, que el reality terminó siendo demasiado largo, demasiado confuso y con demasiadas cosas pasando al mismo tiempo. Porque los realities más exitosos normalmente tienen reglas simples y claras, pero aquí constantemente cambiaban las dinámicas, conflictos, historias y personajes. Y cuando el público se pierde, automáticamente baja la conexión emocional con el proyecto. Para saber negociar, porque si después que usted gana un reality me llaman para participar de nuevo en otro, yo pongo mis condiciones, ¿ok? Es que ustedes no le están viendo así porque ellos, ¿verdad? Hacen una negociación de aunque no ganen, $200 diarios. mi amor, Sí. lo que sea, pero ellos aceptaron. No. A ellos no lo llevaron con una pistola Pero en la yo cabeza. sé, mi amor. Mira, Entonces, otra cosa importante también es la exposición. ¿qué posición del diablo? Esa gente llega con 100,000 seguidores y salen con 1 millón de seguidores en Instagram. ¿Y tú sabes qué pasa? ¿Qué? Ya tienen una carrera con Instagram. Dime tú, mi amor, qué maldita posición tiene la viuda después que salga de ahí sin un chele. Espérese, De ya. ahí no va, ella no va a ganar nada de ahí. Esa es la pregunta que tengo. La que- lástima de la que gente. se llevó la viuda, se Nada. llevó la casa, se llevó Miren, los cuartos. La funda de ropa sucia. Los platos. Vamos por partes, señores. Es una estupidez Así que no. ustedes no digan que con Instagram ella no va a Así hacer una no, carrera. Mira suya. Así no. Ya va, ya va, ya Pero va. mi amor, le dieron a tu intercambio con una doctora y se le murió la. Ahora hay un Mi maldito amor, lío con la sean doctora que ni es. objetivos. Jiménez, mi amor, estaba dentro del reality y dentro del reality le tumban la cuenta a él. No, Ok, mi amor, pero y él la a va a Carla Pero también. él la va a recuperar. ¿Y tú sabes qué va a pasar si no la recupera? ¿Qué? Tiene tanta fama Ajá. que va a llevar de cero otra cuenta y la va a aumentar. Ustedes no me van a decir que con un Instagram de 1 millón de seguidores, aunque ellos no hayan generado un peso, que no fue así, pero supongamos, con un Instagram de 1 millón de seguidores, ellos no van a tener Ahora, también hay personas que defienden el reality y dicen que aunque algunos participantes no hayan ganado dinero directamente, sí ganaron algo muchísimo más valioso hoy en día: exposición. Y eso es verdad hasta cierto punto, porque hoy en redes sociales una audiencia grande literalmente puede cambiarle la vida a una persona. Pero al mismo tiempo también es verdad que no todo el mundo logra convertir seguidores en una carrera estable. Entonces, el debate sigue abierto. ¿Realmente fracasó Planeta a los Foques o simplemente el público esperaba algo diferente? Y otra pregunta importante: ¿Santiago hizo bien cambiando el cast o debió terminar el reality con los mismos participantes? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides compartir este video, darle like y suscribirte. Nos vemos en el próximo contenido. Esto ha sido Crónicas Urbanas.